juicio en la exigibilidad de las obligaciones sin plazo. ¿Estoy en lo correcto? Buenas noches, Carmen. Jóvenes, ¿estoy en lo correcto? Jóvenes, estoy preguntando. Buenas noches, licenciado. Dígame, si estoy en lo correcto, ¿verdad? Exigibilidad de las obligaciones sin plazo fue lo último que vimos. Perdón, licenciado. Es la primera vez que me conecto a su clase. Vengo a la sección central. Entonces me estoy poniendo al día en su clase. No tenga pena, señor Ramos. Vamos a darle aquí que los compañeros le pasen el audio. No sé, hay un grupo. La coordinadora es, permítame, la compañera. Yo lo último tengo derecho de retención, licenciado. ¿Derecho de? ¿De retención? Igualmente, Lick, yo ese es el último tema que tengo. Llegamos hasta, tengo apuntado hasta el artículo 451. Denme un segundo, vamos a ver. 682, el 451 y el 445 del Código Civil. 685 y 686 del Código de Comercio. Denme un segundo. Derecho de retención. 682, 683 y esos, ¿verdad? Y artículo 1434 del Código Civil. El Código Civil 1715, 1978, donde hablábamos de la retención que se puede hacer sobre los bienes, ¿verdad? A favor de la creador y que éste los debe de guardar. Eso es lo que estamos viendo lo último. Bueno, entonces nos toca la nulidad de las obligaciones. ¿Sí? Jóvenes, en derecho mercantil, lo primero que tenemos que tener muy claro es de que es un flujo económico, es un importe económico el que se está verificando. Siempre hay que establecer el parámetro o determinación efectivamente de que todo gira en torno al comercio. Este comercio, evidentemente, lógicamente, nosotros lo aplicamos desde el punto de vista jurídico-doctrinario. ¿Por qué? Jurídicamente apegado a la ley y doctrinariamente en la enseñanza de cuáles son los mecanismos y valores que se debe determinar. Hilda, el tema que vamos a iniciar hoy es nulidad de las obligaciones plurilaterales. No entiendo por qué se pone están consignando, jóvenes, el nombre y número de carnet, perdonen. En la otra clase, licenciado, nos dijeron que pusiéramos asistencia al principio y al final. Ya. No, miren, vamos a establecer un mecanismo más viable. Yo no soy de las personas de que esté determinando. Ustedes son los más interesados. Por mí no hay inconveniente, ¿verdad? Esto se queda grabado en la plataforma. Ustedes son los más interesados, jóvenes. Entonces vamos a hacerlo de la misma manera. Al inicio ponen su nombre y su carnet y al final lo vuelven a poner. Para yo verificar los chats y todo eso. Jóvenes, estábamos hablando de que el giro o el entorno del derecho mercantil es en torno al comercio. Este entorno del comercio debe determinarse muy efectivamente con relación a que existe un mecanismo de control, no tan estricto, pero sí tiene que existir un mecanismo de control. En la nulidad de las obligaciones, el término nulidad nos refiere evidentemente a una circunstancia de derecho, de cómo hacer ver que una acción no fue comprendida o determinada en su momento. ¿Sí? Entonces, que esta acción provoca lo que es la retracción del negocio jurídico. Pero
Cuando hablamos de una nulidad individual es porque es un giro comercial principal individual y puede atañerse mucho a la determinación civil. Pero cuando vamos a hablar en circunstancias de negocios jurídicos plurilaterales, aquí es diferente. El primer término, aquí el hecho de la nulidad debe de establecerse de la manera más lejana posible. ¿Por qué? Porque el giro del comercio que se desarrolla es rápido, es poco formalista. Esta rapidez, esta sencillez, este poco formalismo nos guía o nos instruye a poder realizar acciones de derecho con mayor accesibilidad. Obviamente, la nulidad, pues, de una de las partes en un negocio plurilateral no va a ponerle fin al negocio. Hagamos a la cuenta: Celi, Carmen, María, Mildred, Maribel, Inocente, María, pues son un grupo de comerciantes que quieren realizar una relación contractual con mi persona. Habíamos hablado de la disposición de que yo voy a importarles hilo para que esta sociedad pues haga lo que es las colchas. Obviamente cada uno de ellos tiene sus aportes, pero por ejemplo cada uno tiene su empresa y todas estas empresas se unifican para formar una sola entidad y poder determinar ese flujo de comercio con mayor fuerza, porque obviamente no es igual que yo le venda a Celi o a María directamente a que les venda a una entidad conformada por varias personas. Ahora bien, yo empiezo a enviarles a ustedes materia prima, ustedes me empiezan a pagar y empezamos con esa relación contractual. La circunstancia es de que viene y María Cristina realiza una acción contraria a mi pensar, por ejemplo, porque muchas veces eso se da, contraria a mi pensar o mi buena fe, que provoque la nulidad del negocio. Pero porque María Cristina hizo eso o no pagó, por ejemplo, no significa que todos vayan a perder el negocio jurídico, que sería el importe del hilo para hacer las colchas. En ese sentido, ahí tendría que hacerse una nulidad del negocio parcial, solo únicamente sobre el deudor que no cumplió frente al acreedor. En este caso será María Cristina. Podemos determinar que el artículo 689, jóvenes, del Código de Comercio, ¿quién nos lee? Artículo 689, nulidad. La nulidad que afecte las obligaciones de una de las partes no anulará un negocio jurídico plurilateral, salvo que la relación de fin perseguido con este resulte imposible si no subsiste dicha obligación. Vale. El salvo, ¿qué condición nos puede dar que María Cristina venga y que su actuar, por ejemplo, determinada, no se pueda realizar el negocio jurídico? Da la casualidad que María Cristina es la presidenta de la Asociación de Importadores de Hilos de Guatemala. Y frente a su actuar, hizo un desfalco hacia mi empresa, que es la importadora del hilo acá en Guatemala. Sobre ese actuar, la responsabilidad recaería, por ejemplo, en ella, pero se rompería la relación contractual. Es por hacerles un ejemplo, porque yo ya no confiaría, si ella era la presidenta, entonces a que la asociación o la agrupación de importadores de hilo de Guatemala tenga una credibilidad, porque obviamente no es factible para mí. Y por ejemplo, si yo soy el único importador de hilo, entonces cada quien
se desvirtuaría de la conglomeración y sería una particularidad. O, por ejemplo, que María Cristina tuviera la mayor cantidad de acciones de la entidad que realiza la negociación con mi persona. Por ejemplo, el 80%. Entonces, si ella y yo estamos peleados por ese tipo de contrariedades, obviamente el negocio jurídico se elimina, porque ya no podemos realizar una relación contractual. Recuerden, jóvenes, de que también lo hablamos con anterioridad con respecto a la exigibilidad de las obligaciones y los daños y perjuicios ocasionados con estas circunstancias. Cabe preguntarse, ¿cómo puede ser la nulidad en un negocio jurídico? Y evidentemente se puede establecer pues que los agentes cuando realizan este aspecto o negocio jurídico pues no llenan los requisitos para dicha negociación y esto provocar la nulidad. Puede ser que hayamos realizado una relación contractual, firmamos y todo, pero la presidenta no deposita uno de los requisitos sería, por ejemplo, el depósito de valga la redundancia, de un depósito de subsidio por daño y perjuicio hacia mi persona, que haya quedado contractualizado en el contrato. Entonces, que haya una fecha determinada, que era 25 de julio, y que ella no depositó dicha circunstancia. Al estar la negativa de ese depósito, evidentemente se quiebra o se fragmenta la relación contractual y no puede llevarse a cabo. Esto es un aspecto en el cual se va a establecer que la afectación hace imposible la existencia del negocio jurídico. Podemos determinar obviamente que dentro de los negocios jurídicos plurilaterales hay varios sujetos y los mismos pues tienen un interés o un estatus o una circunstancia diferente porque todos no van a estar todos en contraposición, todos van en un mismo hilo conductual con la finalidad de que la sociedad cree o determine un rubro a seguir en la relación contractual. Hay que establecer que los preceptos legales pues muchas veces son ambiguos. Podemos establecer de que esa ambigüedad con anterioridad se dio en la relación contractual del comercio, pero porque no existía una regularización estandarizada o normada. Y esto nos llevaba o nos daba como consecuencia a determinar o establecer que evidentemente nuestro Código Civil no reunía dichas circunstancias, por lo cual fue la creación del Código de Comercio, porque en el Código de Comercio ya se establecieron mecanismos más idóneos, toda vez de que estas contractuaciones plurilaterales, ya fueron determinadas o asociadas directamente con las sociedades mercantiles. Podemos establecer, jóvenes, entonces, que si bien es cierto, estaba lo que es la nulidad de obligaciones plurilaterales, es debido a circunstancias específicas o determinantes. Pero tenemos que también determinar, obviamente, lo que son los contratos mercantiles. Y vamos a entrar a las características de estos contratos. Pero obviamente tenemos que establecer qué es un contrato mercantil, en el cual podemos establecer de que debemos arribar a una pequeña definición, una definición que nos lleve a esa conclusión de cómo establecer dichos aspectos. Podemos determinar entonces que es un contrato, se lo voy a poner aquí, permítame. Es un contrato mercantil, por lo cual podemos determinar que es un contrato privado, oral o escrito entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y cuyo cumplimiento puede ser compelidas. Es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones de las partes.
Para eso es que hay que ponerse de acuerdo cuando varias partes se contraponen. Bueno, esto vamos a ponerle eso. Ahí estamos. Un contrato, un acuerdo previo, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. Es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones por las partes. Por ello es que se señala que habrá un contrato cuando varias partes se ponen de acuerdo sobre una manifestación de voluntad designada a arreglar sus derechos. El primer aspecto medular de esta pequeña definición, jóvenes, es que si se pueden dar cuenta, es un acuerdo privado. Esa privacidad que da entre los dos sujetos de derecho es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no es frente a una entidad estatal, no es frente a una circunstancia que el Estado vaya a tener inmerso alguna injerencia, sino que obviamente tenemos que determinar que no es la forma de que exista una controversia, es un aspecto individual, personal, ya sea persona individual o jurídica, pero siempre es personal, nunca frente al Estado. El aspecto de la oralidad, permítanme, jóvenes, un segundo. Las disculpas del caso, jóvenes. Estábamos hablando de que esta oralidad es muy esencial, muy básica, pero lo recomendable dentro del giro del comercio es lo determinado por lo escrito. ¿Por qué? Han escuchado la frase, las palabras se las lleva el viento. En una relación, ya hablamos de los principios, de la buena fe, de la seguridad que nos debe dar esa circunstancia y el actuar de las personas. Pero obviamente cuando es un giro de comercio, muy puntualmente puede ser nacional o internacional, recordemos de que es muy peculiar el echarse para atrás. Cuando ya los intereses personales o particulares no obran dentro de ese negocio jurídico. Entonces, las partes deben de obligarse sobre una determinada materia, pero por escrito, que es lo más aconsejable. Esta particularidad de por escrito es donde ustedes se han dado cuenta que en una hoja de papel, bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto, firman los dos y hay huella dactilar de cada uno y ahí está. Y eso es un contrato, porque están plasmando esa voluntad en que se exige entre uno y el otro para poder determinar esa circunstancia que se pueda determinar muy fehacientemente o muy puntualmente qué es lo que quiere cada uno de ellos. Doctrinariamente se establece que esto es un acto jurídico bilateral o multilateral. ¿Por qué? Obviamente interviene una, dos personas o más personas, pero esa relación contractual por eso es una esencialidad de la bilateralidad o multilateralidad. Recordemos que los actos unilaterales son impersonales, no caben dentro del giro de comercio porque no hay una relación contractual que se pueda determinar o componer para arribar a una mejora de ambas partes. También que esto crea derechos y obligaciones, porque si se dan cuenta en el aspecto civil, o que es lo que más tenemos que compararlo, hay aspectos jurídicos que están destinados a modificar o extinguir derechos y obligaciones, pero la relación contractual en los contratos mercantiles crea, eso es lo básico, derechos y obligaciones. No están para poder hacer una circunstancia de disminución. También podemos encontrar de que hay condiciones en las cuales se va a dar el tráfico del comercio. Porque si bien es cierto, el aspecto de la finalidad de crear derechos y obligaciones,
nos va a generar una repercusión en condiciones específicas. Estas repercusiones específicas sobre el derecho de cómo se va a actuar frente a los demás. ¿Sí? Ahora bien, podemos determinar que con la relación de los contratos no se define taxativamente una brecha entre los mismos, porque si vamos a determinar lo que es los principios generales de las relaciones contractuales, el aspecto civil no está lejos del aspecto mercantil. Solo que en el aspecto mercantil lo que vamos a determinar es que vamos a ser más puntuales en las diferencias que existen en la relación contractual. Porque obviamente este conjunto pues, de relaciones contractuales es más puntual. Nos establece que se da más para las masas, tiene una mayor celeridad, un poco formalismo, y esa divergencia que existe en contra del derecho civil pues es muy marcada. Podemos leer, por ejemplo, jóvenes, alguien que lea el artículo 1517 del Código Civil. Jóvenes. ¿No hay nadie, jóvenes? 1517 del Código Civil. Hay contrato. Artículo 1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Vale. Ahora bien, miremos las generalidades de las que parte un contrato, partiendo de lo anterior. Son personas físicas o jurídicas. O sea, la persona individual, un ser humano, y la persona jurídica conformada por varios seres humanos, pero bajo una representación. Hay dos aspectos con esta relación jurídica obligacional. Están constituidos en una y la otra parte. Dos polos opuestos. Uno da un importe y el otro lo recibe, y a consignación de la viceversidad de esa circunstancia. Los contratos tienen un carácter patrimonial. Obviamente esa connotación no la podemos quitar, el aspecto de patrimonio. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que buscamos a la hora de la relación contractual? Ganar dinero. La forma en que se amplíen los negocios. Pero estos negocios jurídicos o estos aspectos jurídicos o los efectos jurídicos que genere el negocio van encaminados a que el contrato va a ser establecido para ganar dinero. Existe una bilateralidad o una multilateralidad. ¿Por qué? ¿Por qué es bilateral? Porque va a llegar hacia uno y el otro lado, ida y vuelta, la viceversa. O la multilateralidad que va hacia varios lados y regresa en el mismo círculo vicioso. Hay elementos, jóvenes, de los contratos. La capacidad, el consentimiento, el objeto lícito, la causa lícita. Cuando hablamos de capacidad, es la capacidad que tiene una persona frente a los semejantes en poder contractualizar su voluntad. Acá en Guatemala ya establecimos que la capacidad de goce y ejercicio. Cuando se tiene la de ejercicio se puede establecer dichas circunstancias. El consentimiento es esa manifestación de voluntad que se puede determinar en mi querer o mi deseo por realizar una negociación lícita o una negociación. El objeto lícito obviamente tiene que estar dentro de lo permitido por la ley, y las causas lícitas es de que se tiene que dar ese giro dentro de todo el marco jurídico. Las características de los contratos mercantiles son muy sencillas, jóvenes. Las partes son quienes se van a establecer en dar una obligación y un derecho. La propuesta, pues la propuesta puede ser verbal o escrita, pero se puede redactar en qué es lo que desean realizar,
qué relación pueden crear, qué es lo que les gustaría. Por ejemplo, yo quiero importar aguacate a Daniela, que está en México. Bueno, le importo el aguacate guatemalteco. La aceptación, obviamente, pura y simple o con condiciones. Bueno, yo acepto el contrato bajo tal circunstancia, yo acepto el contrato así como está, sin condición alguna. Obviamente, pues tienen que haber aceptado con la propuesta relacionada. Se perfecciona el contrato al momento que nace a la vida jurídica, donde nace el derecho. Entonces, un momento clave en esta relación contractual puede ser el momento en el cual se dio vida jurídica al negocio jurídico, pero ¿en qué momento es lo básico? Al momento de determinar, bueno, yo le doy a Claudia Lucía, vamos a relacionar lo que es el hilo. Bueno, perfecto. Queremos el hilo, yo se lo voy a enviar, usted lo recibe, consígneme y yo se lo envío. Ya firmamos los documentos, donde se firmó, se perfeccionó. Y ahí ya empieza la relación contractual. La prueba, los contratos mercantiles pues son válidos. Consiste en su existencia pura. Tienen formalismos, mecanismos, hay predeterminaciones en cómo se va a determinar cuál es el actuar de cada uno de los sujetos o partes dentro del proceso que se determine de la relación contractual. Evidentemente, estos no nos van a conllevar a ningún aspecto que sea fuera de la ley o fuera de la norma jurídica. Obviamente, tenemos también lo que es una interpretación. Por norma general, tenemos la buena fe. Todos vamos a estar determinados a una buena fe. ¿Cómo es que queremos actuar? ¿Y por qué nos referimos a esta buena fe en la contratación mercantil? Porque el actuar que yo deseo que tengan frente a mi persona va a ser el actuar que yo deseo generar hacia la otra persona. Eso va a implicar que hay que entender que el contrato puede ser aplicado pensando para que los contractuantes actúen de una forma legal o leal y con confianza recíproca. Si se dan cuenta, el giro del comercio tiene que entornarse sobre la confianza. Y de igual manera, esa confianza tiene que ser mutua o bilateral para que funcione. Las formas de los contratos mercantiles, jóvenes. Bueno, en el campo civil, el artículo 1574. ¿Alguien que lo lea? Jóvenes. ¿Qué artículo dijo, perdón? 1574. Artículo 1574. Toda persona puede contratar y obligarse. 1, por escritura pública. 2, por documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar. 3, por correspondencia. Y 4, verbalmente. Vale. Vamos a preguntar así al azar, mejor, jóvenes. Gracias, Leslie. El compañero Eric Alexander, me imagino que será Taracena o algo así, léame el artículo 671 del Código de Comercio. Ahorita lo localizo, licenciado. Artículo 671 del Código de Comercio. Gracias. Establece las formalidades de los contratos. Los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales. Cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Los contratos celebrados en el territorio guatemalteco y que hayan de surtir efectos en el mismo se extenderán en el idioma español. Se exceptúan de esta disposición los contratos que, de acuerdo con la ley, requieran formas o solemnidades especiales. Gracias, compañero. Ustedes se pueden dar cuenta
que en el tema civil, dígame, Manuel. El compañero Manuel de Jesús levantó la mano, dígame. Perdón, Lick, fue accidental. Ah, no tenga pena. Bueno, entonces, miremos. El aspecto civil es muy formalista. Escritura pública dentro de lo que es el protocolo, documento privado, pues con firma legalizada, el alcalde del lugar por el revestimiento público que tiene, la correspondencia que se pueden transmitir, pero deja una constancia y verbalmente. Para todos estos tipos de contractuaciones existe una investidura, por lo menos las primeras tres, porque la escritura pública se hace frente al notario. El documento privado, por lo general, tendría que ser con firma legalizada. Y frente al alcalde, pues obviamente la investidura jurídica que posee el alcalde del lugar. En cambio, la formalidad de los contratos mercantiles no es mayor forma. Solo requiere, pues obviamente, ciertos aspectos técnicos que no pueden obviarse, ¿verdad? El día de hoy, 26 de julio de 2022, a las tales horas o sin la hora, muchas veces van hasta sin la hora. Comparece Manuel de Jesús en el ejercicio de sus derechos civiles a plantear, a suscribir contrato de importación de ganado hacia El Salvador con el señor Inocente. En ese sentido, y ahí está. Formalizan su voluntad, los dos vienen y realizan lo que es la contractuación. María Cristina dice, es el 671. Plasman su voluntad y ahí se fue. Y ellos realizan su negociación. Jóvenes, determinamos también que la contractuación hay que ser muy enfáticos en un tipo de contrato que es muy común en muchas instituciones o muchos establecimientos, los contratos por adhesión. ¿A qué se refieren estos contratos por adhesión? Son contratos muy básicos en los cuales las empresas, por lo general, son llamados contratos de conglomerado. Las empresas lo que hacen es facilitar o mecanizar un tipo de relación contractual. Este tipo de relación contractual, pues obviamente es con mayor celeridad, más practicabilidad, es muy sencillo, muy práctico en el sentido de que el contratante ofrece el contrato a la persona que desea, pero este no puede tener mucha discrecionalidad en la negociación de este contrato. Por ejemplo, cuando ustedes compran una casa en un condominio o una residencial, esto está hecho por una constructora o una inmobiliaria. Esta inmobiliaria, pues obviamente ya tiene su contrato hecho, solo es de rellenar los datos que faltan y el que está comprando la vivienda no tiene mucho margen de negocio. Por ejemplo, miren, quiero que esta paredita me la lleguen hasta abajo porque hay un senderito. No, o sea, aquí la negociación ya está preestablecida o predeterminada. Y esa predeterminación hace que se determine o se establezca cuáles son los mecanismos a seguir. También tenemos que establecer, por ejemplo, jóvenes, los contratos por formulario. ¿Alguien que lea el artículo 672 del Código de Comercio? Artículo 672. Contratos mediante formularios. Los contratos celebrados en formularios destinados a disciplinar de manera uniforme determinadas relaciones contractuales se regirán por las siguientes reglas. Primero, se interpretará en el caso de duda en el sentido menos favorable para quien haya preparado el formulario. Segundo, cualquier renuncia de derecho solo será válida si aparece subrayada
o en caracteres más grandes o diferentes que los del resto del contrato. Tercera, las cláusulas adicionales prevalecerán sobre las del formulario, aun cuando éstas no hayan sido dejadas sin efecto. Gracias. José Miguel Martínez, ¿qué piensa del artículo leído? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Ahorita le doy mi opinión. María de Fátima, ¿qué piensa usted? ...672, compañera. María de Fátima no está. Rafa Chinico, Chacón. Presente, Lick. Dígame, ¿qué piensa usted sobre el artículo que acabamos de leer? Pues yo pienso, Lick, de que, por ejemplo, las cláusulas adicionales podrían ser perjudiciales para el comprador, ¿verdad? Porque dice que prevalecen sobre las del formulario. Bueno, gracias, Rafa. Jóvenes, recordamos de que los contratos mediante formularios ya están determinados o establecidos para una funcionalidad. Por ejemplo, yo quiero un contrato para contratar a una persona que haga cernido. Cernido es o repello que se le echa a las paredes. Entonces, pero yo tengo una inmobiliaria que hace varios edificios. Este contrato por formulario solo llenan el nombre, los datos generales de ley, edad, casado, soltero, el número de DPI y la firma está abajo. Y toda la contractuación ya está. Ahora bien, si hay una duda, dice, en el sentido de la regularización o cómo se va a interpretar, va a favorecer no al patrono, va a favorecer a la persona que está siendo contratada. Pero esto es una connotación de similitud o adhesión a lo que es la contratación netamente laboral, porque al final la contratación o la persona más desvalida frente al patrono va a ser el trabajador. Si hay circunstancias que aparecen subrayadas o cuando se renuncia a un derecho, se subraya. ¿Por qué? Hay que ser enfáticos en este tipo de contratos. Por ejemplo, lo que hacen es que se pone en negrita y cursiva el hecho que renuncia ¿qué les digo? Al derecho de una prestación o un bono extra. Entonces, se hace en negrita y cursiva. Jóvenes, ¿alguien que lea el artículo? No, permítame, vamos a ver mejor. No hay muchos. Gabriel Edmundo, el 673, por favor. Bueno, perfecto, no tenga pena, Gabriel. Entonces, Freddy Amílcar. Sí, buenas noches. Buenas noches. Contratos mediante pólizas. En los contratos cuyo medio de prueba consista en una póliza, factura, orden, pedido o cualquier otro documento similar suscrito por una de las partes, si la otra encuentra que dicho documento no concuerda con su solicitud, deberá pedir la rectificación correspondiente por escrito dentro de los 15 días que sigan aquel en que lo recibió y se considerarán aceptadas las estipulaciones de esta y si no se solicita la mencionada rectificación. Si entre los 15 días siguientes el contratante
que expide el documento no declara al que solicitó la rectificación que no puede proceder a esta, se entenderá aceptada en sus términos la solicitud de este último. Los dos párrafos anteriores deben insertarse textualmente en el documento y si se omiten, se estará a los términos de la solicitud original. Son aplicables a los contratos que se refiere este artículo las reglas establecidas en el anterior. Vale. Si se dan cuenta, por ejemplo, yo presto mis servicios y tengo que facturar. Facturo, pero por equivocación, error involuntario, pongo una letra I en el nombre de la persona que va a la facturación. Va mal el nombre, pero yo emití mi factura. No pagarme a mí por esa I tendría que hacerse bajo el reclamo por escrito. Tienen 15 días de decirme, mira, no le pagamos hasta que nos componga la factura. Pero si no me hacen el reclamo por escrito, entonces vengo yo a los 15 días y le digo, mire, perdone, necesito que me hagan la cancelación del servicio prestado. Y como la factura ya está validada o aceptada, entonces se pierde la circunstancia de decisión para poder establecer. En el folleto que les estoy preparando, jóvenes, también va un efecto de un contrato por adhesión de prestación de servicios de un centro educativo. Es así generalizado, no es que todo tenga lo mismo, pero es como ir llenando un formulario ahí con los datos básicos y ya donde va la especificación de qué es lo que cuenta el plazo, los derechos del educando, la familia, todo eso ya está predeterminado. Estas circunstancias son importantes, jóvenes, porque por lo general no se les brinda a ustedes lo que es una minuta, pues básica, no es que tengamos que determinar que eso sea así a ciencia cierta, pero sí tenemos que establecer efectivamente qué son los parámetros a seguir en esta circunstancia. También tenemos que ver que esta forma de contratación es muy usual. ¿Por qué les digo esto? La forma de contratación por adhesión se utiliza mucho, por ejemplo, en lo que es call center, se utiliza, por ejemplo, en colegios, Walmart, por ejemplo, o entidades Semaco. Estos contratos únicamente hacen reflejar una desventaja a veces del trabajador frente al patrono, pero es por la adhesión. Pero tenemos que enfocar que estos contratos son relacionados muchas veces con el aspecto civil, pero por eso se utilizan porque hay una disyuntiva entre cómo se puede plantear una situación y la otra. ¿Alguna pregunta hasta hoy, joven? ¿Hasta ahorita? De mi parte está claro, licenciado. ¿Algún cuestionamiento? ¿Sí se ha entendido cómo vamos desarrollando la clase? Lick, solo un comentario. Con este tipo de contratos, el problema es de que por lo regular uno no lo lee, porque es un contrato muy largo y letra muy pequeña. Entonces, ahí siempre hay errores. Por ejemplo, cuando uno saca una tarjeta de crédito, le ponen un contrato, solo dice firme, y ahí firma uno, ¿verdad? Entonces, existe esa posibilidad de que pudieran alguno, de alguna cosa, omitirse algo. Gracias, Jorge. Miren, pues, los que tengan un teléfono de Claro, de Tigo, de línea, y les dan una hoja de lado y lado con una letra minúscula y sin espacio, y arriba solo dice yo y el nombre de la persona, un par de datos, y ahí viene toda la hoja y al final la firma, y a veces hasta una legalización de firma que ni siquiera se hace cuando se va a un aspecto jurídico. Pues ya no tendría que tener, ese documento no tiene un valor jurídico más que interpretativo, pero no legal. Porque si el documento lleva una legalización de firma, no puede decir el notario ante mí, o puesta en mi presencia, ¿no? O reconocida, no lo puede hacer. Entonces, ese es el aspecto básico.
de que esos contratos de adhesión son muy utilizados, pero también son muy susceptibles a impugnación en un aspecto ya legal. Jóvenes, lo vamos a dejar por ahí el día de hoy y vamos a continuar con lo que es correspondiente el día de mañana. No sé si tengan alguna inquietud, alguna duda con respecto a las evaluaciones o algo. Licenciado, buenas noches. Dígame, Carmen. Dijo